Bueno, vamos a iniciar. Como, como bien ya lo sabían, la clase de hoy trataba sobre el registro mercantil y la Ley General de Cooperativas. Realmente para los efectos de la clase, pues el entender el registro mercantil es relativamente sencillo para la carrera de auditoría, porque pues únicamente lo que vamos a hacer es entender cuáles son las funciones del registro mercantil respecto a las sociedades, particularmente a la sociedad anónima. El registro o los registros en general sirven para una cosa que se llama fe pública. La fe pública es una presunción de veracidad, es decir, que cuando un registro emite un documento, el Estado cuando crea los registros nos dice a nosotros los ciudadanos, miren ciudadanos, cuando yo creo un registro, lo que el registro diga que está registrado, yo lo voy a tomar como cierto. Obviamente hay juicios eh, digamos, para cuestionar la fe pública de los registros, pero eso ya es cosa del derecho y son juicios bastante particulares que muy difícilmente ustedes los vayan a ver en su carrera de auditoría. Entonces los registros para lo que sirven es para dar certeza a las actuaciones del Estado. Tal y como, si ustedes logran entender bien lo que les acabo de explicar, por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas, que es el RENAP, cualquier cosa relativa al Estado civil, nosotros lo tenemos que inscribir allí y lo que el registro diga, pues es cierto. Por eso es que hay muchos problemas, por ejemplo, cuando ustedes les inscriben mal un nombre o se los inscriben con falta de ortografía, porque no importa. Por ejemplo, si a mí me inscribieran, si me hubieran inscrito en RENAP con Marvin con B alta, así me llamo yo porque el registro lo está diciendo. Aunque yo en mis documentos personales lo tenga con V, si en el registro está con B, es con B. Entonces ya tendría yo que hacer un proceso de rectificación para que en el registro esté inscrito de otra manera. De la misma manera pasa en el registro mercantil, en el registro de la propiedad intelectual, en el registro de la propiedad. Lo que ellos digan se toman como cierto. Entonces, de ahí viene la importancia de que nosotros entendamos la función del registro mercantil en la vida de derecho mercantil. Y es que, como lo dice su nombre, en el registro mercantil se inscriben todos los actos mercantiles que sean necesarios ser registrados. ¿Cómo sabemos que qué actos necesarios deben ser registrados? Pues el Código de Comercio nos dice. Por ejemplo, en la parte de las sociedades, ya saben ustedes que para inscribir una sociedad se tiene que llevar el testimonio de la escritura pública. Entonces, cuando el testimonio de la escritura pública se lleva al registro mercantil, ya se adquiere la personalidad jurídica que es la aptitud para contraer derechos y obligaciones. Como ven ustedes en el artículo 332 del Código de Comercio, nos dice que el registro mercantil funcionará en la capital de la República y en los departamentos o zonas que el Ejecutivo determine. Ahí nos está dando una idea más o menos de en qué parte del organigrama está el registro mercantil. Y es que el registro mercantil depende del Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía pues es parte del organismo ejecutivo. Entonces, ¿quién decide en qué zonas va a funcionar el registro, los registros mercantiles? Pues el ministro de Economía es quien lo decide. Los registradores deberán ser abogados y notarios colegiados o activos, guatemaltecos naturales, tener por lo menos 5 años de ejercicio profesional y su nombramiento lo hará el Ejecutivo por el órgano del Ministerio de Economía. El registrador de la capital deberá inspeccionar por lo menos 2 veces al año los demás registros mercantiles y de las faltas o defectos que observare dará cuenta al Ministerio de Economía proponiendo las medidas que estimen pertinentes. Ya ven que lo curioso de este artículo es que se llama registro mercantil, pero no nos dice qué es. Entonces el registro mercantil es una institución donde se van a inscribir todos los actos de comercio que requieran registro. Ese es el registro mercantil. Y aquí en el artículo 333 nos habla de cuáles son los registros que va a llevar o cuáles son los libros que va a llevar el registro mercantil. El de comerciantes individuales, que se recuerdan ustedes que son todas aquellas personas que con ánimos de lucro ofrezcan al público de manera sistemática bienes y servicios, como bien saben, con fin de lucro, como ya se los dije. Las sociedades mercantiles, pues cualquiera de las 6 sociedades mercantiles que existen, de empresas y establecimientos mercantiles. ¿Se acuerdan que las empresas son cosas mercantiles?
y pertenecen ya sea a comerciantes individuales o a sociedades mercantiles. Cuando yo registro una empresa mercantil, el registro me da un documento que es la llamada patente de comercio de empresa o patente de comercio de sociedad, que es básicamente acreditar la propiedad de esa empresa. Los auxiliares de comercio. Los auxiliares de comercio, fíjense ustedes que son todas aquellas personas que, valga la redundancia, sirven como auxiliares de las labores del comerciante, ya sea comerciante individual o comerciante social. ¿Quiénes son los auxiliares de comercio estrellas? Son los representantes legales, los administradores únicos, los gerentes, todos ellos. Cuando la sociedad o cuando el propietario de la empresa hace un nombramiento, entonces ese nombramiento se debe inscribir en el registro mercantil y obviamente se debe anotar en un libro. En el libro en el que se anota es en el libro de auxiliares de comercio. Voy a ver si tengo aquí alguna inscripción para, para enseñárselas y que vean cuál es la anotación que hace el registro cuando uno lo inscribe en el registro. Sí tengo una, ahorita se las voy a compartir. Entonces, yo creo que sí pueden ver esto. Solo lo voy a rotar. Entonces, si ven ustedes, aquí pues este es el acta notarial de nombramiento. Y aquí, cuando el registro lo inscribe, esta parte que ustedes ven acá, esta, es la parte importante. Cuando uno quiere acreditar que es representante legal de una empresa, esto es lo importante. Entonces aquí dice, quedó inscrito en el registro mercantil Luis Alberto Aguilar Torres en el registro tal, folio tal, y si se dan cuenta, en el libro de auxiliares de comercio como administrador único y representante legal. Y aquí pues hace relación a la sociedad y la sociedad en donde está inscrita. Y si se dan cuenta, la sociedad obviamente no está inscrita en el libro de auxiliares de comercio, sino está inscrita en el libro de sociedades mercantiles. De la presentación de documentos es cuando uno va a dejar un documento al registro mercantil, entonces a uno le dan actualmente no sé si es en el mercantil o en la propiedad intelectual, pero le dan uno regularmente un sticker y en el sticker dice cuál es el número de documento que uno presenta. Y entonces para llevar un mejor control hay un libro de presentación de documentos, imagínense, hay miles de registros de presentación de documentos, solo que ahora ya están todo un poquito más digitalizado. Los libros que sean necesarios para las demás inscripciones que requiere la ley e índices y libros auxiliares. Estos libros podrán formarse por el sistema de hojas sueltas, estarán foliados, que foliados quiere decir numerados, sellados y rubricados por un juez de primera instancia de lo civil, expresando en el primero y último folio la materia que se refieren. Los sellos del registro mercantil podrán ser reemplazados en cualquier momento sin necesidad de trámite alguno por sistemas más modernos que de hecho ya se... O sea, esto que ustedes ven ya no se utiliza, ¿va? Porque imagínense cuántos libros son y estaría no el juez a que rubrique todas las hojas. Entonces eso ya quedó en desuso. Acuérdense que nuestro código de comercio es viejito, pero afortunadamente el registro ya se modernizó. El artículo 334 nos dice cuáles son los actos obligatorios de registro. Entonces, marquen este artículo 334 porque este artículo va a venir en el examen final. Hablando del examen final, voy a crear en la plataforma una pestañita que se llame para el final y ahí va a estar, por ejemplo, la clase de hoy, todos los documentos y las demás clases que sean necesarias estudiar para el examen final, para que les sea más fácil a ustedes determinar qué es lo que viene para el final. También les comento que salvo disposición contraria de la universidad, porque puede ser que cambien las fechas para finales, en teoría ya solo nos quedarían 3 clases, esta y 2 más, y el final, ¿verdad? Pero puede ser que, pues que se cambie la disposición. Pero de momento tenemos 3 clases programadas para terminar el contenido. Entonces, el 334 es un artículo que viene para el final, se los voy a preguntar sí o sí. Y dice, es obligatoria la inscripción en el registro mercantil jurisdiccional de los comerciantes individuales que tengan un capital de 2.000 quetzales o más, de todas las sociedades mercantiles, de empresas y establecimientos mercantiles comprendidos dentro de estos dos extremos,
de los hechos y relaciones jurídicas que especifiquen las leyes y de los auxiliares de comercio. En el 335 nos dice, fíjense que esto es importante porque el 335 es básicamente cómo registrar una empresa. Entonces dice, la inscripción de comerciante individual será mediante formulario físico o solicitud electrónica que únicamente comprenderá nombre y apellidos completos, edad, estado civil, nacionalidad, domicilio, código único de identificación o número de pasaporte y dirección. Obviamente el número de pasaporte es para personas extranjeras. Número 2, actividad a que se dedique. 3, régimen económico de su matrimonio si fuera casado unido de hecho. 4, nombre de su empresa y sus establecimientos y sus direcciones. 5, fecha en que haya dado principio a su actividad mercantil. Y 6, fecha de la solicitud. La inscripción de empresa o establecimiento mercantil se hará en la forma prevista en el artículo anterior que comprenderá nombre de la empresa o establecimiento, nombre del propietario y número de registro como comerciante, dirección de la empresa o establecimiento, objeto y nombre de los administradores o factores. Ahorita les quiero compartir una cosa, solo lo voy a poner aquí en la pantalla, permítanme un momento. Ahora la inscripción pues de comerciantes individuales y de empresas mercantiles se hacen de una manera bien fácil a través de un sistema que el registro mercantil creó, que se llama Mi Negocio GT. Entonces, les voy a, les voy a compartir nada más el link para que ustedes lo puedan visitar porque hay que tener una cuenta creada para poder acceder al sitio. Pero, ¿se acuerdan ustedes que hemos visto en su momento cómo se inscribe cómo se inscriben o cuáles son los pasos para inscribir eh, empresas, sociedades, lo que sea, en una página que se llama así se hace.gt? Ahorita la vamos a ver. Lo que me gusta de esta página es que es una página bien, pues bien completa, donde ustedes pueden, cuando ya estén en el ejercicio de la profesión, no pueden abocarse para saber si tienen dudas de cómo hacer algo. Y es una página que afortunadamente también nos muestra, ¿qué les digo yo? Los documentos físicos, es decir, que nos da un mejor ejemplo de de cómo se hacen las inscripciones. Entonces, por ejemplo, esta página que se llama Así se hace, de hecho, hasta tiene los formularios y documentos. Y por ejemplo, respecto a lo que estamos viendo, aquí está esta imagen donde dice cómo se hace la inscripción de una empresa individual. Le dan clic en mostrar procedimientos y entonces aquí nos dice cómo se hace la inscripción del comerciante y empresa individual en línea. Y entonces dice, cuando una persona decide llevar a cabo alguna actividad comercial, deberá inscribirse como comerciante individual. En esta sesión encontrará los pasos necesarios para obtener la respectiva inscripción legal, dependiendo si posee o no NIT o el activo que tenga el comerciante. En el caso que el activo sea inferior a 2.000, no será necesaria la inscripción ante el registro, pero sí en SAT, por si tenían la duda. Inscripción del registro mercantil en línea, inscripción de empresa. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, elementos materiales y valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público como propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Básicamente aquí lo que hace es definirnos que es, con base en lo que está en el código, definirnos qué es pues la empresa y demás, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí, aquí están todas las opciones que podemos hacer en el registro mercantil. Y pues aquí nos van a ir enseñando los procedimientos de cómo hacerlo. Si se ven ustedes, es un sitio bastante completo. Nos dice todo lo que debemos hacer. Incluso tiene fotos este es el registro mercantil, por cierto. Es un edificio algo viejo. Ahí adentro del registro hay un banco y demás. Y aquí nos enseñan los formularios y todo lo que nosotros debemos saber. Entonces, cuando ustedes tienen algunas dudas de cómo hacer algo, lo único que tienen que hacer es venirse aquí a la página de Así se hace,
Por ejemplo, voy a buscar aquí comerciante. Y entonces aquí nos dice o nos enseña todos los formularios que hay que ver, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, aquí está el formulario de solicitud de comerciante individual. Y entonces lo que ustedes ven aquí es lo que se solicita o lo que se necesita para inscribir una empresa. Afortunadamente ahora ya es más rápido que antes, porque antes ya era una cosa, era un tortuguismo increíble pues que era bastante engorroso, pero ahora se puede hacer desde la casa. Entonces, y a través de transferencias electrónicas y demás, es decir, que ustedes cuando ya estén en el ejercicio de la profesión, pues ya desde su oficina en la computadora lo podrán hacer. Lo único es que hay que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Pero por eso es que les voy dejando este tipo como de tips para que ustedes vayan aprendiendo a cómo hacer las inscripciones y demás. Entonces, regresando a lo que estábamos, que era en el código de comercio, en la parte del registro mercantil, pues ven ustedes todo lo que tiene que llevar las inscripciones del registro. Ahora, los efectos 339 es otro de los artículos que van a ir en el examen, entonces lo pueden marcar. Y dice, los actos y documentos que conforme a la ley deben registrarse solo surtirán efecto contra terceros desde la fecha de su inscripción al registro mercantil. Ninguna inscripción podrá hacerse alterando el orden de presentación. ¿Se acuerdan ustedes de que en el primer parcial les preguntaba yo qué eran las sociedades irregulares y las sociedades de hecho, ¿va? Entonces, como ven aquí ustedes, una sociedad únicamente surte efectos desde el momento de que se inscribe. Eso es el objeto del registro mercantil precisamente, poder darle fe pública a los actos de comercio. ¿Quiénes pueden solicitar la inscripción? Los propios interesados, los jueces de primera instancia de lo civil, los notarios que autoricen los actos sujetos a registro y cualquier persona que tenga interés en asegurar un derecho o autenticar un hecho susceptible de inscripción. Entonces, por ejemplo, ustedes por alguna razón hacen un negocio con una sociedad que sí tiene su testimonio y todo, pero no está inscrita. Ustedes se dan cuenta y con el objeto de no invalidar el contrato, por ejemplo, si fue un contrato el que ustedes celebraron con ellos, entonces piden la inscripción de esa sociedad en el registro mercantil porque este artículo lo permite. Aquí lo que ustedes ven pues ya es una cosa más de estos dos artículos, pues ya es una cosa más de abogados porque nos dice qué pasa si se deniega la inscripción y cuál es el mecanismo de publicación oficial, pero el 334 sí nos interesa que son las patentes. Dice el registrador expedirá de forma física o electrónica con medidas de seguridad y sin costo alguno la patente de comercio o que toda sociedad y empresa que haya sido debidamente inscrita. Esta patente deberá colocarse en lugar visible de toda empresa o establecimiento y el cumplimiento de las obligaciones tributarias que dicha patente genere será responsabilidad del autorizado. Es decir, que el registro no se responsabiliza si ustedes van o no a SAT después, pero tienen que ir para los efectos fiscales. Lo que siempre tienen que tener en cuenta ustedes como contadores, porque regularmente a ustedes es a los que se les asigna esa obligación, es de tener las patentes a la vista, porque ven que es una disposición legal, ¿verdad? No es como algo decorativo. Pueden incluso tener fotocopias a colores bien bonitas o legalizaciones, pero las tienen que tener a la vista. Dice el 345. La inscripción de actos distintos a los del mero establecimiento o constitución se hará llenando los requisitos y trámites establecidos para la inscripción inicial con vista a los documentos que se presenten, la firma de los otorgantes o documentos privados deberán ser legalizadas. Les hago relación a esto porque la inscripción de otros actos son todos aquellos actos que el registro dice este acto deberá ser inscrito en el registro mercantil, pero cuando ustedes tengan duda de cómo hacerlo, pues lo único que tienen que hacer es ir a asisehace.gt y entonces ahí les va a decir cómo se hace la inscripción, porque hay N cantidad de inscripciones, ¿verdad? Entonces, esto sería básicamente la parte de la inscripción. ¿Cuáles son las sanciones por falta de inscripción? Eso está en el artículo 356. Dice, sin perjuicio de las demás sanciones que establece este código, la falta de inscripción y el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que establece el mismo para los comerciantes, se sancionará con multa de 25,000 quetzales, la cual será impuesta por el registrador. Fíjense que
Bueno, en lo personal pienso que la sanción es muy baja porque 25.000 quetzales, pues para una sociedad que no se inscribió, que regularmente no se inscribió para hacer fechorías, pues no es una multa pues tan cara, ¿no? Ahora, las disposiciones generales, esto de las certificaciones, eso se los explicaba yo, creo yo, en alguna clase cuando estábamos hablando de las certificaciones de las partidas de nacimiento. ¿Se acuerdan que yo les decía que nosotros jamás vamos a ver, o muy difícilmente vamos a ver los documentos originales a menos que trabajemos en el registro? Es decir que, si voy al registro mercantil y quiero que me digan si una sociedad está inscrita, ellos no van a sacar el libro de sociedades mercantiles y me lo van a enseñar. Yo lo que tengo que pedir es una certificación. Entonces, alguien del registro, que es el registrador, va a certificar, es decir, que va a dar fe que él vio el libro y que en el libro se dio cuenta o se percató de que la sociedad que nosotros le estábamos preguntando si está inscrita, sí está inscrita. Y entonces va a certificar que lo que él está viendo es cierto. Y entonces en cualquier ámbito legal, contable, financiero, lo que ustedes se imaginan, lo único que vale son las certificaciones, nada más. Los entes públicos que tienen fe pública son los juzgados. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen una demanda de pensión alimenticia, que es una de las más comunes, y por ejemplo quieren denunciar penalmente al hombre por falta de pago de la pensión alimenticia, ustedes no pueden llevar una fotocopia de la sentencia. Básicamente no vale, ¿no? Ustedes lo que tienen que llevar es una certificación del juzgado donde nos diga que en efecto lo que se está viendo, lo que se está viendo es cierto. Y entonces así es como funciona de igual manera en el registro mercantil. Solo lo que el registrador certifique es lo único que nosotros podemos dar fe o que nosotros podemos confiar que sí está en el registro mercantil. Y de las disposiciones supletorias, pues dice, son aplicables al registro mercantil en lo conducente las disposiciones del Código Civil en lo relativo al registro de la propiedad. Bueno, voy a mencionar solamente así de pasadita el apartado de competencia desleal porque es importante, tal vez no tanto para el ámbito, digamos, contable, pero sí para que ustedes tengan cuidado si alguna vez les toca inscribir una empresa mercantil como parte de las funciones como contadores que van a tener en sus respectivas empresas, tengan mucho cuidado en saber que hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, la prohibición o la protección a libre competencia, que empieza a ser regulada en el 362 y dice todo acto hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades mercantiles se considerará de competencia desleal y por lo tanto injusto y prohibido. Y entonces aquí nos enumera los actos desleales y nos dice en el primero, engañar o confundir al público en general o a personas determinadas mediante el soborno de los empleados del cliente para confundirlo sobre servicio o productos suministrados. 2. La utilización de falsas indicaciones acerca del origen o calidad de los productos o servicios o la falsa mención de honores, premios o distinciones obtenidos por los mismos. Les menciono esto sobre todo por lo que estamos pasando por el problema del COVID-19, porque ustedes saben que a cada rato, incluso aquí, pues hay gente que está vendiendo mascarillas y dice, estas son las certificadas KN95, ¿verdad? Yo particularmente no he visto ninguna mascarilla certificada KN95 porque, tal y como les acabo de decir, la certificación es algo que un ente, en este caso un ente que encarga de revisar las mascarillas, que es un ente internacional, certifica que que esas mascarillas son las KN95. Por aquí, una mascarilla KN95 no costaría 40 quetzales como las que pretenden vender. Entonces, pues todos esos actos son prohibidos por el comercio, pero para poder sacarlos de circulación, pues habría que iniciar un juicio. Ahorita a nadie le interesa sacar las mascarillas de la venta, ¿verdad? Pero el problema es que si ustedes se ponen una de esas mascarillas y están en contacto con alguien que tiene el virus, seguramente se van a infectar. Ese es el problema que hay.
El empleo de los medios usuales de identificación para atribuir apariencia de genuinos a productos espurios o a la realización de cualquier falsificación, adulteración o imitación que persigan el mismo efecto. La propagación de noticias falsas que sean capaces de influir en el propósito del comprador acerca de las causas que tiene el vendedor para ofrecer condiciones especiales, tales como anunciar ventas procedentes de liquidaciones, quiebras o concursos, sin existir realmente estas situaciones. Las mercancías compradas en una quiebra, concurso o liquidación solo podrán ser revendidas como anuncio en aquella circunstancia. Solo pueden anunciarse como ventas de liquidación aquellas que resulten de la conclusión de la empresa, del cierre de un establecimiento sucursal o de la determinación de actividades en uno de los ramos del giro de la empresa en cuestión. 2. Perjudicar directamente a otro comerciante sin infringir deberes contractuales para con el mismo mediante uso debido o imitación de nombres comerciales, emblemas, muestras, avisos, marcas, patentes u otros elementos de una empresa o de sus establecimientos. Propagación de noticias capaces de desacreditar los productos o servicios de otra empresa, soborno a los empleados de otro comerciante para causarle perjuicio, obstaculización del acceso de la clientela al establecimiento de otro comerciante, comparación directa y pública de la calidad y los precios de las mercaderías o servicios propios con los de otros comerciantes, señalados nominativamente o en forma que hagan notoria la identidad. Fíjense que esto es una disposición bien curiosa. Yo me sorprendí, una vez estaba en otro país y vi un anuncio en la televisión. No me recuerdo la verdad qué producto era, pero hagan de caso que era Coca-Cola y Pepsi-Cola. En otros países, como en el que les estoy contando, no existe esta norma que acabamos de leer. Entonces, por ejemplo, yo me sorprendí porque había un anuncio en la tele y directamente se atacaba, hagan de caso que era un anuncio de la Pepsi-Cola y directamente atacaba a la Coca-Cola y dice porque la Pepsi es mejor que la Coca, pero aquí en Guatemala está prohibido. Es decir, no lo podemos hacer así de... Lo podemos hacer indirectamente nada más, pero no lo podemos hacer mencionando el nombre de la competencia porque eso sería competencia desleal. Perjudicar directamente a otro comerciante con infracción de contratos, ¿cómo sucede? Al utilizar el nombre de los servicios de quien se ha obligado a no dedicarse por cierto tiempo a una actividad o a una empresa determinada, si el contrato fue debidamente inscrito en registro mercantil correspondiente a la plaza o región que debe surtir sus efectos. Y al aprovechar los servicios de quien ha roto su contrato de trabajo e invitación directa al comerciante que le da nuevo empleo. Realizar cualesquiera otros actos similares encaminados directa o indirectamente a desviar la clientela de otro comerciante. Entonces, fíjense ustedes que esto que acabamos de ver, pues como les digo yo, es importante para que ustedes sepan que hay cosas que simplemente no se pueden hacer. Ahora venimos al apartado más importante de la clase de hoy, que es contabilidad y correspondencia mercantiles. El artículo 368, márquenlo también. Y dice, los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada, de acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. Para ese efecto deberán llevar los siguientes libros o registros. 1. Inventarios. 2. De primero entrado diario. 3. Mayor. Y 4. Estados financieros. Además podrán utilizar otros que estimen necesarios por exigencias contables o administrativas o en virtud de otras leyes especiales. También podrán llevar la contabilidad por procedimientos mecanizados en hojas sueltas, fichas o por cualquier otro sistema siempre que permita su análisis y fiscalización. Los comerciantes que tengan un activo total que no exceda 25,000 quetzales pueden omitir en su contabilidad los libros y registros enunciados anteriormente, a excepción de aquellos que obliguen las leyes especiales. Básicamente lo que nos quiere decir aquí es que una vez el activo exceda los 25,000 quetzales se tienen que llevar esos 4 libros por lo menos. El registro de cuentas bancarias e inversiones en la contabilidad. Los comerciantes obligados a llevar contabilidad deberán registrar en su contabilidad todas las cuentas bancarias que utilicen para realizar sus transacciones mercantiles e inversiones que se originen del capital o de los recursos financieros de la entidad, independientemente si se aperturan o realizaran fuera de Guatemala. Dichas cuentas bancarias deberán aparecer detalladas en el libro de inventarios, especificando en el mismo el número de la cuenta, la institución bancaria en la que se encuentra el tipo de cuenta y el monto al cierre del ejercicio contable. En el caso de las inversiones se deberá detallar el monto de la inversión, la clase de inversión, la institución en la que se encuentra, especificando si es nacional o extranjera y si es extranjera se indicará el país en el que se encuentra.
Todos los casos anteriores, las partidas contables del libro diario, deberán estar soportadas por los documentos que originan la transacción. El incumplimiento de estas disposiciones se sancionará de conformidad con lo establecido en el Código Tributario. Los libros y registros deben operarse en español y las cuentas en moneda nacional. Las sucursales y agencias de empresas cuya sede está en el extranjero pueden llevar un duplicado en el idioma y moneda que deseen, con una columna que incluya la conversión a moneda nacional previo aviso al registrador mercantil. Vamos al 371. La forma de operar. Los comerciantes operarán todos estos artículos de la contabilidad vienen de manera por default en el. Alguien activó su micrófono. Ahí está. Era Francisca. Hola Francisca. Ya la apagué. Vamos a ver. Vamos a regresar a donde estaba. Entonces, como les digo, esto que estamos viendo viene obligatoriamente en el final, entonces lo apuntan. Perdón. Los comerciantes operarán su contabilidad por sí mismos o por persona distinta designada expresa o tácitamente, o sea, ustedes, en el lugar donde tenga su domicilio la empresa. Ahí se acuerdan que el domicilio es el departamento, o donde tenga su domicilio fiscal el contribuyente, a menos que el registrador mercantil autorice para llevarla en un lugar distinto dentro del país. Sin embargo, aquellos comerciantes individuales cuyo activo total exceda 20.000 quetzales y toda sociedad mercantil están obligados a llevar su contabilidad por medio de contadores, es decir, todas las sociedades mercantiles y todas las empresas o comerciantes individuales cuyo activo pase 20.000 tienen que llevar la contabilidad por medio de contadores. Los libros exigidos por las leyes tributarias deberán mantenerse en el domicilio fiscal del contribuyente o en la oficina del contador del contribuyente que esté debidamente registrado en la Dirección General de Rentas Internas. La Dirección General de Rentas Internas es la SAT. El 372 dice: los libros de inventario y de primer entrado diario, el mayor o centralizador y el de estados financieros deberán ser autorizados por el registro mercantil. El 373, súper importante: operaciones, errores u omisiones. Los comerciantes deben de llevar su contabilidad con veracidad y claridad, en orden cronológico, sin espacios en blanco, interpolaciones, raspaduras ni tachaduras. Los libros no deberán presentar señales de haber sido alterados, sustituyendo o arrancando folios o de cualquier otra manera. Los errores u omisiones en que se incurriere al operar en los libros o registros se salvarán inmediatamente después de advertidos, explicando con claridad en qué consisten y extendiendo o complementando el concepto tal como debiera haberse escrito. 374. El comerciante deberá establecer, tanto al iniciar sus operaciones como por lo menos una vez al año, la situación financiera de su empresa a través del balance general y del estado de pérdidas y ganancias que deberán ser firmados por el comerciante y el contador. Prohibición de llevar más de una contabilidad. Es prohibido llevar más de una contabilidad para la misma empresa. La infracción de esta prohibición es causa de que ninguna de las contabilidades haga prueba sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar. 376. Los comerciantes, sus herederos o sucesores conservarán los libros o registros del giro en general de su empresa por todo el tiempo que ésta dure y hasta la liquidación de todos sus negocios y dependencias mercantiles. Básicamente, la conservación de los libros es para siempre, hasta que la sociedad o empresa se liquide. Los estados financieros. El libro o registro de estados financieros contendrá el balance general de apertura y los ordinarios y extraordinarios que por cualquier circunstancia se practiquen, los estados de pérdidas y ganancias o los que hagan sus veces correspondientes al balance general de que se trate, cualquier otro estado que a juicio del comerciante sea necesario para mostrar su situación financiera. El 378 dice: el comerciante podrá llevar los libros o registros auxiliares que estime necesarios. Exhibición de la situación financiera. El balance general deberá expresar con veracidad y en forma razonable la situación financiera del comerciante y los resultados de sus operaciones hasta la fecha que se trate. Fíjense ustedes que esta discusión de la situación financiera se hace regularmente en la asamblea
que se tiene que hacer en los primeros 4 meses del año, ¿se acuerdan ustedes? Yo he asistido en algunas de sociedades en calidad de abogado y en otras como representante de accionistas, y realmente quien lleva la batuta pues de las reuniones y de la explicación de la situación financiera es el contador. Los demás regularmente siempre son como meros espectadores, ¿verdad? Es decir, es muy difícil que haya una persona ajena al contador que logre explicar mejor la situación financiera de la sociedad o de la empresa. Entonces, es bien importante que ustedes sepan y puedan desarrollar los estados financieros de una manera puntual, porque al final de cuentas, pues los únicos que van a tener respuestas a todas las preguntas van a ser ustedes. Publicación de balances. Toda sociedad mercantil y las sociedades extranjeras autorizadas para operar en la República deben publicar su balance general en el diario oficial al cierre de las operaciones en cada ejercicio contable, llenando para el efecto los requisitos que establezcan otras leyes. Y por último, toda operación contable debe estar debidamente comprobada con documentos fehacientes que llenen los requisitos legales, y solo se admitirá la falta de comprobación en las partidas relativas a meros ajustes, traslado de saldos, pases de un libro a otro o rectificaciones. Es decir, que ustedes son los responsables de poder comprobar o de poder soportar las operaciones que registraron contablemente de, en la contabilidad de una sociedad o de un comerciante individual. Al final de cuentas, lo complicado de ser contador es que ustedes tienen responsabilidad solidaria junto con el representante de la empresa o sociedad respecto a las cosas que diga la contabilidad. Entonces es una cuestión de tener mucho cuidado, como decía alguien por ahí, los contadores y los notarios tenemos medio pie en la cárcel porque por cualquier error pues uno puede tener consecuencias legales, y por eso es que nosotros estamos viendo este tipo de cosas para tener cuidado. Lo último de que vamos a ver del Código de Comercio hoy son estos 3 artículos, y dice el 382: todo comerciante debe conservar en forma ordenada y organizada durante no menos de 5 años los documentos de su empresa, salvo lo que dispongan otras leyes especiales. Término para destruir documentación. Los documentos que conciernan especialmente a actos o negociaciones determinadas podrán ser inutilizados o destruidos pasado el tiempo de la prescripción de las acciones que de ellos se deriven. Si hubiera pendiente alguna cuestión que se refiere a ellos directa o indirectamente, deberá conservarse hasta la terminación de la misma. Y queda al arbitrio del comerciante el sistema de archivo y custodia de valores, correspondencia y demás documentos del giro de su empresa. Es decir, que queda a discreción del comerciante cómo va a ser la conservación de su documentación, aunque regularmente, como les digo, en la práctica van a ver que ustedes les van a decir, ay, miras vos cómo los guardas. Eso es la respuesta que ustedes les van a dar. Entonces, ustedes tienen que ser lo suficientemente cuidadosos con esos documentos, porque ya ven que es una obligación legal, ¿verdad? No solo es una obligación laboral, sino que si en algún momento ustedes o sea, les llegaran a perder o les llegara a pasar algo, pues ustedes tienen que dar las explicaciones de qué se hicieron esos documentos. Entonces, con esto terminamos la parte del registro mercantil que íbamos a ver hoy. Ahora vamos a ver la parte de la ley de cooperativas. ¿Se acuerdan ustedes que... Vamos a ver. Que hablamos de las cooperativas en su momento cuando estuvimos iniciando el curso? Porque yo les preguntaba si las cooperativas de responsabilidad limitada eran, eran sociedades. Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no, pero la respuesta correcta es que no. Y yo les decía que no son sociedades porque las cooperativas son cooperativas. Esa fue mi respuesta, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver de una manera bastante general en qué consiste eh, las cooperativas. Si se dan cuenta, las cooperativas es una ley vieja, es del 78. El 78 fue hace muchos años.
Eso quiere decir dos cosas. En primer lugar, que las cooperativas existen casi al mismo tiempo que se crea el Código de Comercio. Y lo otro es que las cooperativas posiblemente, por lo menos su regulación legal, ya está obsoleta, igual que la sociedad, ¿verdad? Igual que el Código de Comercio. Entonces, si se dan cuenta, en el artículo 1 nos dice que se declara de interés nacional la promoción de las organizaciones cooperativas. Es decir, que con este primer artículo nos podemos dar cuenta que al Estado en su momento, es decir, en el 78, le interesaba que las cooperativas tuvieran su auge. Cuando vemos este tipo de leyes viejas, a mí me gusta que ustedes logren de alguna manera regresar en el tiempo e imaginarse, porque ustedes son muy jóvenes. Bueno, ni siquiera yo me puedo imaginar cómo era la vida en el 78, pero traten de imaginarse ustedes la vida en el 78. ¿Cómo era Guatemala en el 78? No habían carreteras, el comercio no estaba tan desarrollado, posiblemente la gente todavía se movía en caballos y los bancos no estaban en su auge, no habían cajeros automáticos, no habían posibilidades de hacer préstamos de una manera tan fácil, etcétera. Entonces, entendiendo eso, vamos a situarnos en la naturaleza de las cooperativas. Y dice que las cooperativas debidamente constituidas son asociaciones. Entonces, esto es una cosa a considerar para el examen. Las cooperativas no son sociedades, son asociaciones, titulares de una empresa económica al servicio de sus asociados, que se rige en su organización y funcionamiento por las disposiciones de la presente ley, tendrá personalidad jurídica propia y distinta de las de sus asociados al estar inscritas en el registro de cooperativas. Aquí hay varias cosas que resaltar. Si se dan cuenta, las cooperativas son asociaciones al servicio de sus asociados, es decir, que no hay fin de lucro. Y eso es lo que las distingue de las sociedades. Por eso es que una cooperativa no puede ser una sociedad, porque una sociedad solo busca lucro, mientras que una cooperativa busca que sus asociados estén bien. Y lo otro importante a resaltar aquí es que tienen personalidad jurídica propia, es decir, que la cooperativa en sí es capaz de adquirir derechos y obligaciones. Toda cooperativa, ya voy por el 3, deberá estar integrada por lo menos con 20 asociados. Y aquí cuando dice los principios de la cooperativa, pues son muchos, entonces les voy a recalcar el más importante. Es este de aquí. No percibe fines de lucro, sino de servicio a sus asociados. Eso es lo más importante. Si algún día ustedes, por azares del destino, tienen que platicar sobre cooperativas, tienen que platicar sobre la diferencia entre una cooperativa y una sociedad, lo primero que tienen que decir es que una cooperativa no busca fines de lucro. Y entonces eso es bien importante para entender qué es lo que diferencia una cooperativa de una sociedad mercantil. Si ven ustedes aquí en el 5 hay varios tipos de cooperativas, porque dice que las cooperativas podrán desarrollar cualquier actividad lícita comprendida en los sectores de la producción, consumo y servicios compatibles con los principios del espíritu cooperativista. Serán cooperativas especializadas las que ocupen de una sola actividad económica, social o cultural, tales como agrícolas, pecuarias, artesanales, de comercialización, de consumo, de ahorro y crédito, de transportes, de vivienda, seguros, de educación, y serán cooperativas integrales o de servicios varios las que se ocupen de varias de las actividades económicas, sociales o culturales con el objeto de satisfacer las necesidades conexas y complementarias de las asociaciones. La denominación. Las cooperativas incluirán en su denominación la palabra cooperativa, el tipo que les corresponda y la mención de su actividad principal. Esto no constituye limitación para el desarrollo de las actividades que requiera su crecimiento y las necesidades comunes de sus miembros. 7. Responsabilidad limitada. Toda cooperativa es de responsabilidad limitada, de consiguiente, por las obligaciones que contraiga responde únicamente el patrimonio de la cooperativa. Eso quiere decir que se parece un poquito a las sociedades de responsabilidad limitada, como la sociedad anónima, como la sociedad de responsabilidad limitada, o la sociedad en comandita por acciones, como la sociedad de emprendimiento que vamos a ver después. Y por eso es que a veces la gente las confunde y cree que una sociedad de responsabilidad limitada es lo mismo que una cooperativa. Entonces aquí pues vamos viendo cuáles son cosas
periféricas, diría yo, de las cooperativas y lo que nos prohíbe los entes encargados, que eso lo que voy a hacer es que les voy a mandar un resumen, cuáles son los requisitos, etcétera, es decir, muy parecido a lo que, o a la forma en que está establecida en las sociedades en el Código de Comercio. Y vamos a la parte de registro de cooperativas en el artículo 46 que dice: el registro de cooperativas formará parte del INACOP, que el INACOP es el Instituto Nacional de Cooperativas, por lo cual lo organizará y reglamentará. Las funciones del registro de cooperativas dice que tendrá a su cargo la inscripción de los actos constitutivos de las cooperativas, federaciones y confederaciones, las modificaciones a dichos actos, los acuerdos de disolución, así como todos los actos que se refieran a dichas entidades. 10 horas. Podrán expedir sin necesidad de citación alguno las certificaciones que les sean solicitadas sobre actos que en él consten. Y vean ustedes que los órganos de fiscalización y control, dice: la inspección, fiscalización y control de las operaciones contables y financieras del INACOP estará a cargo de la auditoría interna del mismo y de la Contraloría de Cuentas en lo que sea su competencia. Entonces, el Instituto Nacional de Cooperativas es básicamente el ente que se encarga de vigilar las cooperativas, y el Estado también tiene cierta injerencia porque al Estado le interesa el desarrollo cooperativista. Entonces, si ustedes han tenido más o menos, yo de Soledad es el lugar donde más cooperativas he visto. Realmente no pertenezco a una cooperativa, pero sí estuve familiarizado con algunos clientes que pertenecieron, y básicamente las que han tenido mucho auge en los últimos años son las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Por qué? Pues es un conjunto de por lo menos 20 personas que ponen pues a disposición cierto capital para realizar préstamos y poner a disposición cuentas de ahorro. Ahora hay tarjetas de crédito y tarjetas de cuentas donde uno puede retirar cajeros, etcétera. Es decir, que las cooperativas se han desarrollado grandemente, y pues eso dio un poquito de problema después, porque las cooperativas de ahorro y crédito venían siendo como un mini banco, pero la diferencia es que no estaban sujetas a supervisión financiera de la Superintendencia de Bancos. Entonces eso ponía un poquito de riesgo a los ahorrantes, porque si la cooperativa llegaba a quebrar, pues no había un fondo de protección al ahorro como lo hay en los bancos, cosa que supervisa la Superintendencia de Bancos. Pero yo no he oído un caso, a menos que ustedes lo hayan oído, pero no he oído un caso donde la cooperativa se roba el ahorro de sus ahorrantes, como lo que sucedió en el Banco de Comercio, en el Banco del Café o en otros bancos que quebraron en el país. Pero digamos que nuestro paso por la Ley General de Cooperativas es únicamente para que ustedes sepan cuál es la diferencia principal entre la Ley de Cooperativas y la Ley de Cooperativas y las sociedades mercantiles. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, les pregunto a todos, ¿tienen alguna duda o les quedó claro lo que vimos hoy en la clase? Sí, las 5. Sí, Estamos todos para ver si me contestan. Mejor por el chat. sí, quedó claro. ¿Sí quedó claro? Todo está Sí, Muy bien. Entonces, lo único que les voy a pedir es que vayan apuntando lo que les digo que apunten para poder, para que a ustedes se les facilite digamos, el contenido del examen. De todos modos, como les digo, ya hoy, una vez suba esto, pues se los voy a anotar en la parte de la plataforma donde dice para el final. Entonces ahí lo pueden consultar, ¿no? para que se les haga fácil. Entonces, pues esta sería la clase de hoy. Si tienen alguna duda, de todos modos está el chat, que ahora sí estaba menos platicadores que el ciclo pasado, creo yo. Pero cualquier cosa me pueden escribir por ahí. Siempre con cuidado, tomando las medidas necesarias para no contagiarse. Traten de no salir si no es necesario. Y nos vemos el otro sábado a la misma hora.